Es local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. El programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. El programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. Son exactamente las 18:13 y gracias a la Universidad Pionera en Educación a Distancia, la Universidad Técnica Particular de Loja, vamos a generar nuestro segundo bloque de entrevistas junto a Guido Moreno. Guido Moreno es estratega digital, a quien le quiero dar la bienvenida, como siempre, este espacio de entrevistas, de información en cabina con Mónica Vaca. Guido, nos acercamos cada vez más a esta hora cero, ¿no? Que será el 15 de octubre y mientras más pasa el tiempo, vemos como los candidatos van usando diferentes estrategias. Me refiero a las redes sociales, entrevistas, recorridos, etcétera. ¿Cómo miras tú a estos candidatos usando las redes sociales y la influencia que puedan tener en el voto de los ciudadanos en general, sin decir solo jóvenes? Guido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Como siempre, un gusto compartir contigo, con la gente que te escucha y te mira a través de precisamente las redes sociales. Esta campaña electoral, como tanto las últimas que se han desarrollado, está enmarcada también dentro de un esquema digital que es importante para los candidatos, sobre todo como sabemos, muy corto el tiempo para poder llegar a todo el territorio nacional con visitas presenciales. Entonces se ha echado mano de lo digital y de las plataformas digitales para desarrollar pues una cercanía o presentar sus mensajes y tratar de posicionar un relato digital de parte de ambos candidatos. Sin embargo, todavía vemos que existen diferentes formas de presentar esa comunicación, ese relato digital, y pues ya han comenzado a aparecer también con más potencia los famosos bots y troles que forman parte también de este esquema digital con el que tenemos que trabajar y con el que pues sería muy inocente ignorarlo, ¿no? Generalmente esto también forma parte de lo que comprende las campañas y la presencia en las plataformas digitales. Uh-huh. Pero ¿tú crees que están bien enfocados con sus mensajes a través de las redes sociales y lógicamente, ¿no? La réplica de sus seguidores y también de sus detractores, ¿no? En este caso, de sus adversarios políticos. Claro, en las redes sociales lo importante es que tú puedes distinguir claramente si tu mensaje está llegando o no, porque lo mides inmediatamente a través del tipo de interacciones que tienes, la cantidad de personas que lo comparten, que lo comentan, que tienen algún tipo de interacción, como un me gusta, un me encanta, o las caritas de estos emojis que te aparecen, por ejemplo, en Facebook, que te dan una gran, pues, resonancia de lo que está pasando con las candidaturas y lo que opinan las personas sobre lo que están haciendo cada uno de los candidatos, ¿no? Es decir, las redes sociales, yo siempre digo que con las redes sociales no se ganan las elecciones, pero también no se ganan sin ellas. Es decir, no hay ningún candidato que haya perdido en redes sociales y que haya ganado en el tema pues, de la presidencia de la República, ¿no? Generalmente el que triunfa en redes sociales también va a triunfar en el tema de la votación, ¿no? Es bastante complejo poder medir todavía con las redes sociales, sin embargo sabemos que hay tendencias que se van marcando y que se pueden deber también a la forma en la que vas enfocando cada una de tus campañas políticas, ¿no? A través de las redes sociales. Es un tema complejo de entender. Las redes sociales son un lenguaje que debe entenderse de parte de los políticos, y a veces los políticos no entienden ese lenguaje y piensan que pueden emitirlo directamente a través de las redes sociales como los usuarios de redes como simples receptores, cuando es todo lo contrario. Lo que esperas y aspiras es que la gente participe, interactúe contigo y forme parte de tu campaña dentro de las redes sociales. Entonces eso yo creo que todavía falta mucho a nivel de las dos candidaturas, de lograr que la gente pues logre más allá de la cercanía con cualquiera de uno de los candidatos, el tema de lograr pues una interacción efectiva que también les importa a las candidaturas
para que se pueda evidenciar que existe pues un tema de feedback, es decir, de conversación dentro de la campaña electoral en lo digital entre el candidato y los usuarios de las plataformas digitales. Ujú. Pero ¿tú crees que estas redes, o sea, que hay ese feedback entre los candidatos o todavía no, falta mucho? Yo creo que todavía nos falta, y nos faltan las dos candidaturas, porque muchas veces te enfocas solamente en el tema de lo numérico y de cuántos likes tienes, de cuánto alcance has logrado. Sin embargo, creo que más allá es ir al tener pues dos cosas. La primera, interacción, y la segunda, escucha social, es decir, qué están diciendo, qué está diciendo las personas, la gente en las redes sociales. Si una campaña electoral no tiene escucha social, justo lo conversábamos con un colega consultor político, yo le decía que sin escucha social de las redes sociales, pues no se puede llamar una campaña digital, ¿no? Es decir, Ujú. tú no cargas contenidos y cargas y cargas y cargas a través de las redes sociales sin tener esa escucha y saber qué es lo que está hablando la gente, cuáles son los temas que le interesan, cuáles son las tendencias que tienen ese día, o si es oportuno o no lanzar pues un video que lo tenías planificado para ese día. Muchas veces las campañas se van por encima de lo que está pasando, discutiendo la gente, en lugar de montarse y subirse a ese diálogo, que es lo que finalmente le está interesando a la gente, ¿no? Es decir, hay que aprovechar las oportunidades cuando algo que coincide con tu campaña, pues se está tratando en redes sociales para aprovecharlo y subirte a esa conversación, que es lo que en ese momento le está Ujú. interesando a las personas. Ahora, Guido, lo que me preocuparía a mí es que ese mensaje a través de las redes sociales de los candidatos sea muy superficial y no tenga un mensaje claro donde se hable de sus propuestas, Guido. Mira, las redes sociales se han convertido en un espacio en el que la gente, para comenzar, espera que tengas los formatos cortos son los que mejor funcionan, entonces que tengas que decirlo en muy corto tiempo, un mensaje político y que se pueda entender y a veces tiene que ser pues muy entretenido para que la gente también pare de hacer scroll, es decir, de seguir viendo qué es lo que está pasando en las redes, sino que tu publicación, tu post o tu discurso que quieras colocar por ahí, pues les llame la atención. Tienes un corto tiempo de atención. Ujú. Facebook, YouTube, por ejemplo, mide si es que tu video funciona o no funciona a los 3 segundos de arrancar, ¿no? Y en la segunda medición lo hace a los 8 segundos, es decir, necesitas muchísima, eh, llamar muchísimo la atención en los primeros 3 segundos para que la gente, pues, esté pensando en lograr, en atenderte en lo que tú quieres decir, ¿no? Esa forma de comunicar, pues hay que adaptarse porque es la forma en la que funciona, o sea, no hay otra manera. Y hay otros espacios y otros momentos en los que también puedes utilizar lo digital para hacer una entrevista, para hacer algún tipo de interacción de diferente manera, como los conocidos carpool, o alguna entrevista diferente Un que podcast, algo así. o el podcast también. Generalmente los youtubers a nivel mundial no hacen nada más de 20 minutos, por ejemplo, ¿no? 15 minutos es el tiempo ideal en redes sociales, es lo máximo que logras la atención de las personas. Entonces, en esos 15, pues deberías lograr informar lo que quieres decir. Entonces, es importante entender los lenguajes de las redes sociales, los formatos de las redes sociales, adaptarse a esos formatos y a esas conversaciones para aprovecharlas y pues subirte en ellas y formar parte de lo que la gente le está interesando en ese momento, ¿no? Ujú. Como este país es tan coyuntural, Guido, un día hablamos de una cosa y al otro hablamos de otro tema, ¿no? O sea, siempre estamos cambiando. Entonces, un día hablan de lo dicho por Andrés Arauz, por ejemplo, el candidato vicepresidencial, que lo viralizan tanto, el otro de lo que está diciendo Daniel Noboa respecto a cómo llamó a los médicos, ¿no? Que los dijo que son una mafia. ¿Cómo aprovechar esos instantes de los candidatos presidenciales? Porque de acuerdo a la última encuesta también, ¿no? De negocios y estrategias, que es una encuestadora que está registrada en el CNE, dice que Daniel Noboa no le lleva más de 4% a Luisa González en esta encuesta y el margen de error es más o menos 3% me parece. Claro, bueno, ahí de lo que conocemos, por lo menos nosotros, existe pues están pues ambos muy cerca, podría llamarse incluso de un empate técnico en el tema de las encuestas, en el tema de redes sociales. De lo que yo te puedo hablar es que hay momentos en los que una de las candidaturas despega
y hay momentos en los que la otra candidatura despegue. Entonces van muy cerca también en ese sentido en lo digital. Entonces es importante entender también que la gente no tiene problema en saltar de una red social a otra, ¿no? Es decir, en saltar de Facebook, la dinámica de Facebook, saltar a TikTok y entender lo que está funcionando en TikTok. Y asimismo, pues, les llega una serie de mensajes de diferentes formas y maneras a través de las redes sociales, y creo que eso es importante también porque te permite hacer un tipo de campaña distinta, ¿no? Es decir, trabajar TikTok, por ejemplo, es una de las redes sociales con mayor impacto en este país ahora. Tiene más de 10 millones de cuentas activas, entonces estamos hablando que alrededor de 16 millones de ecuatorianos, un poquito, casi 17 millones de ecuatorianos según el último censo, y de esa cantidad tenemos 10 millones de cuentas activas, no En necesariamente son 10 TikTok. millones de personas. En TikTok, en Facebook tenemos 14, ¿no? Y te digo que no necesariamente son personas porque también hay entidades, empresas que también tienen sus cuentas, ¿no? Pero eso te da una gran cantidad de gente conectada, ¿no? Y de cuentas activas que están alrededor de lo que puede funcionar dentro de las dos campañas electorales. Además, recuerda que tenemos por ahí también el famoso WhatsApp, que difunde sobre todo ataques de lado y lado y que es imposible medir o controlar, ¿no? Es decir, bueno, en todas las redes sociales es imposible, ni siquiera las mismas plataformas han podido identificar, parar y descontinuar, por ejemplo, las fake news o las noticias falsas. Es bastante complejo, es difícil, no lo logran hacer, y de eso vamos a tener muchísimo los últimos 15 días, te aseguro. Ujú. Y de pronto se convierte en una campaña incluso agresiva, ¿no? Claro que sí, siempre ha sido así, o sea, en Ujú, todas partes donde puedes atacar sin dejar rastro, pues lo van a hacer todos los partidos políticos o las organizaciones políticas lo hacen, ujú. no, a veces por iniciativa propia, a veces por iniciativa militante, pero ahí vas a encontrar temas de ataque de lado y lado, ¿no? Y como te decía, el orden de los bots y las cuentas falsas que están funcionando dentro de esta campaña va desde el 27 al 30% de lo que vemos en redes sociales, ¿no? Es Ujú. decir, Pero ¿qué tanto inciden los de todo lo trolls y los bots, Guido? ¿Qué tanto inciden? Bueno, pueden incidir en dos cosas. La primera, en tratar de posicionar un relato a favor o en contra de un candidato, pero también últimamente en campañas electorales se está utilizando trolls y bots no para posicionar ideas, sino para engañar los algoritmos y ayudar al posicionamiento de el trabajo de uno de los candidatos. Es decir, no utilizas bots y trolls para atacar, sino utilizas bots para que engañes al algoritmo y esta publicación que de repente tiene muy rápidamente una gran cantidad de comentarios o una gran cantidad de likes y me gustas, pues el algoritmo de las plataformas considera que esta es una publicación muy valorada por la comunidad, por los usuarios de redes sociales, y lo que hace es de darle mucho más tiempo de exposición. Es decir, si tu post iba a durar pues entre 5 y 24 horas, con este tipo de exposición va a lograr estar 48 horas o estar dando vueltas o circulando durante algunos días, ¿no? Entonces, eso también es otra forma en la que se utilizan los bots, no necesariamente para atacar, sino para posicionar actualmente también el relato digital de cada candidato. Me hacen una pregunta por acá, dice, ¿y qué es lo que deberían hacer los candidatos? ¿Qué es lo que deberían hacer los candidatos para llegar a los jóvenes? Bueno, primero entender el lenguaje de las redes sociales es lo primero, ¿no? Porque cada red social tiene una diferente forma de comunicarse. Por ejemplo, TikTok, que es a donde todos están apuntando al momento, habíamos conversado alguna vez contigo también, es una red en la que es difícil cocinar ese relato digital porque tiene ciertas características. La primera es que es una red de entretenimiento que necesita inmediatez, entre 15 y 30 segundos, y adicionalmente a los candidatos lo que les interesa es ahí posicionar un mensaje. Entonces, tienes muy corto tiempo, Ujú. debes lograr entretenimiento, es decir, sin entretenimiento esa red no funciona, y además debes posicionar un mensaje. Cocinar esa fórmula es complejo para los candidatos, es complejo para sus equipos digitales, pero tienes que hacerlo porque de lo contrario no vas a lograr tu objetivo, que es posicionarte en esta red, ¿no? En esta red no funciona mucho, pues, los discursos, no funciona mucho el tema de explicar las cosas o de una pequeña entrevista, sino algo muy corto
que entre con mucha fuerza, que se entienda desde el principio y que te deje un mensaje. Eso Ujú. es lo que requieres y a veces no se logra siempre eso, ¿no? Y ya crees que ya no funciona el tema, el ver a candidatos bailando. Acuérdate que veíamos en el 2021 a un Javier Hervás vestido de viuda, a un Guillermo Lazo con zapatos rojos. Eh, ¿Esto ya no funciona o todavía funcionaría, Guido? O sea, funciona siempre y cuando hay que modificar ahí el tema de cómo utilizo TikTok, ¿no? Es decir, yo me subo en una tendencia o en un trend de usar los zapatos o de hacer un baile, siempre y cuando esto esté dentro de mi planificación estratégica, es decir, no puedo estar haciendo campaña y de repente hay un trend y bailo, y después hay otra cosa y también la hago, y la siguiente, porque finalmente no lo vas a posicionar todo y además no todo te funciona en política, es decir, no puedes bailar todo, no puedes subirte a todos los trends, sino subirte a los que obviamente le den mayor fluidez a tu campaña, le den mayor acercamiento a la población y que te permita pues llegar a los votantes, ¿no? Es decir, te ayuda también a hacer estos pequeños bailes o estos pequeños trends para tener posicionamiento y que cuando quieras colocar pues tu, tu mensaje ya tienes una audiencia que está pendiente de lo que estás haciendo en TikTok, ¿no? Ujú. ¿Cuál red social es ahora? ¿Dijiste TikTok, la que tiene mayor incidencia? No, ¿Puede ser? sí tiene mucha incidencia por el alcance de TikTok, ¿no? Pero por la cantidad de seguidores tenemos 14 millones en Facebook, alrededor de 6 millones de cuentas activas en Instagram y tenemos en TikTok 10 millones, ¿no? Entonces, si logras, si colocas pues un post, un video, lo que quieras colocar en TikTok, logras mucho mayor alcance que en las otras redes sociales, ¿no? Entonces, por eso es un bien apetecido por los políticos y bueno, por todos los creadores de contenido, porque en TikTok logras llegar más lejos que con las otras redes sociales, ¿no? Por esta característica particular de la misma red. Claro, o sea, como que tienes más reproducciones o algo así, ¿no? Más Claro, tienes visitas. mucho más alcance, sí, mucho más que cualquier otra red, ¿no? Entonces, si es que lo haces bien, vas a tener mucho más alcance si lo haces bien en Facebook, si lo haces bien en Instagram. Es Ujú, decir, vas a llegar, el algoritmo lo que hace que sea TikTok de esta manera, el algoritmo lo que hace es hacerte recomendaciones que no están dentro de tus intereses, es decir, va indicándote cosas que quizás ni siquiera te interesan y de repente, si tú le das un clic o si te quedas viendo, pues te va a comenzar a enseñar nuevas cosas adicionales, ¿no? Entonces, por eso tienes la posibilidad de que de repente te aparezca un político incluso de otro país o que te aparezca un TikToker de otro país, porque está cerca de tus intereses. Es que, si es que tú le das clic a eso, te va a presentar nuevos contenidos sobre esa misma temática o sobre ujú. esos videos así parecidos. Entonces, lo que hace es permitirte que llegues más allá, ¿no? Entonces, las otras redes generalmente están vinculadas directamente a tus intereses y según lo que te va interesando te van presentando. Acá es como aleatorio, ¿no? También te puede aparecer otras cosas y de repente te gusta, ¿no? Es decir, si de repente a ti en todas tus redes sociales ves cosas de política, de comunicación en tu caso, de comunicación, de noticias y de repente te aparece, no sé, eh, fabricación o elaboración de pasteles, por ejemplo, y quizás es uno de tus intereses que obviamente no lo estás revisando en las otras redes, seguramente en TikTok te va a aparecer y Ujú. si es que le das un clic, te va a aparecer más frecuentemente. Así es. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que en TikTok te quedes mucho más tiempo porque te aparecen las cosas que más te gustan y que quizás no exteriorizas en otras redes sociales porque te llegan como recomendaciones, ¿no? Entonces, Tal cual. este TikTok es que lo que hace, tienes más o menos una presencia, una permanencia en TikTok de 52 minutos de las personas que utilizan TikTok. Entonces es una locura, es algo muy, muy grande porque la que le sigue es Facebook, que está en alrededor de 40 minutos si es que te quedas ahí revisando cosas, ¿no? Pero la diferencia es que en Facebook siempre vas a encontrar a la gente que conoces y en TikTok vas a encontrar siempre cosas nuevas. Ujú, indudablemente. Guido, para ir cerrando, los candidatos ahora mismo están enfocados en ganar, ¿no? Los dos candidatos, ¿no? Ninguno va a querer
perder, obviamente, pero nosotros como ciudadanos que estamos expectantes de cada movimiento, principalmente los que estamos en estas áreas, ¿no? Como la comunicación, la tecnología, etcétera, estamos expectantes de cada movimiento de ellos. ¿Qué tanto puede incidir al momento de compartirlo en redes sociales? Depende mucho del número de seguidores, etcétera. ¿Qué tanto puede incidir en que en la votación final o en qué? Más que la votación en una decisión momentánea, ¿no? Porque de Ah, ok, pronto ok. está bien Bueno, variante, ¿no? El tema también. bueno, no te podría decir porque de eso no existe, no existe técnicamente una medición de si tú estás expuesto a cierto tipo, a cierto número de, de impactos visuales de una u otra tendencia que pueda lograr cambiarte o pueda lograr posicionar un tema diferente al que tú estás pensando. Generalmente la gente va a redes sociales a reforzar sus pensamientos, es decir, va a reforzar lo que estás pensando de un candidato o a reforzar lo que estás pensando de otro candidato, ¿no? Entonces, pero te puedo decir que, por ejemplo, para lograr recordación en un usuario de plataformas digitales, por lo menos necesitas 10 impactos de la marca o el candidato, ¿no? Es decir, necesitas que te aparezca como 10 veces Daniel Noboa o Luisa González en tus cuentas de redes sociales para que te comiences a acordar que hay este candidato y que hay cosas que está haciendo o esta candidata y hay cosas que está desarrollando. Entonces, por eso también es importante ir colocando diferentes tipos de contenidos, porque si colocas lo mismo todo el tiempo, pues te vas a aburrir. La gente tiene muchísimas posibilidades y muchísimas cosas que puede ver en redes sociales más que antes. Hay muchísimos creadores de contenido, entonces por eso también tienes que ser muy dinámico y también muy entretenido. Entonces esas cosas en política como sonarían un poco a herejía, ¿no? Por lo mismo que tú preguntabas si suele ser bueno o no y funciona o no bailar, yo creo que funcionará si es que sabes bailar y si es que sabes ejecutar bien el trend que se desarrolla, pero si es que bailas ahí más o menos o no bailas nada, es mejor no hacerlo, ¿no? Porque si te das cuenta, en TikTok tenemos un montón de chicos que Que no lo son has... bailarines, bailan espectacular. Ajá, Entonces, sí, sí, sí. ¿por qué quisieras ver a un candidato o candidata a la presidencia de la República que no baila tan bien y que pues no Chuta, desarrolla pero es que a ellos sí les necesariamente. toca bailar, Guido, y si no bailan en las redes, tienen que bailar en la tarima. Y chuta, y si hay uno que baila pésimo, pero, o sea, les toca bailar. Claro, sí, sí, yo te digo que me refiero a que sí, deben bailar, pueden bailar, pero agarrarlo esto como estrategia digital, como te decía, Ujú. quizás no te funciona mucho, porque si no lo ejecutas bien, más bien eres la risa de las personas que están en redes sociales. Entonces, si lo vas a hacer, tienes que hacerlo bien en cualquier red social. Ese es como el mensaje. Ujú. Y finalmente, Guido, ¿tú crees que la gente, yo estoy acordándome ahora de los zapatos rojos de Guillermo Lazo en el 2021, cuando salió con esos zapatos rojos, nadie entendíamos de qué se trataba, pero a mucha gente le gustó este color o estos zapatos. Deberían usar algo así en redes sociales, se me ocurre, ¿no? Para pegar, porque la cosa está bien peleada además. Claro, la política está llena de símbolos, ¿no? Entonces, si logras posicionar un símbolo que te ayude O a la sea, puede ser el recordación. borrego en el caso de la revolución, en el caso de Luisa, y puede ser este cuáquer en el caso de Daniel, se me ocurre, no sé. No, yo pienso más bien en el tema, por ejemplo, que estás De mencionando, ¿no? que, Pues de las gafas que ya hizo Luisa, ah, pero sí, que claro, sí, sí, ya lo hizo las Guillermo, gafas. es como más allá de tener el símbolo, es llevarte el símbolo contigo, ¿no? Entonces, cuando tienes ese símbolo y lo puedes ejecutar en alguna cosa en lo digital, pues logra una mayor recordación, posiciona muy bien ese símbolo y sabe de qué estás hablando, ¿no? Entonces, la gente sabe de qué estás hablando y a qué te estás refiriendo. Es decir, como tú mencionas, tanto los zapatos rojos de Guillermo Lazo como las gafas de Luisa no pasan jamás desapercibidas y logran un nivel de recordación bastante alto para la gente que está pendiente de la campaña electoral. Además, te puedo decir que hay muchísima gente muy pendiente, ¿no? Es decir, las redes sociales se han convertido en un espacio donde la gente se informa y está pendiente de lo que hace cada uno de los candidatos y también lo que te manda la amiga, el vecino o los compañeros del trabajo
ver en qué anda, ¿no? Exacto, pero no siempre, o sea, también hay que verificar la información que llega a redes sociales, ¿no? Claro, es terrible. Por ejemplo, como te decía, WhatsApp es lo peor que existe para las Chuta. noticias Ayer falsas. Es imagínate que imposible. difundieron un video aquí en Ibarra, alarmando casi a toda la ciudad, donde una persona supuestamente quería secuestrar a un niño a las afueras de la escuela. No estoy diciendo que no haya sido así porque está en una etapa de investigación, pero de inicio esta persona al parecer habría querido sustraer un computador dentro de una unidad educativa y de pronto por ahí se le cruzó un chico. O sea, pero empezó ese video que tenía reenviado 1 millón de veces y era un Claro. secuestro, un intento de secuestro aquí en la ciudad. Ya para comenzar, Facebook, perdón, WhatsApp creó esta herramienta que te aparece reenviado muchas veces. Ujú. Precisamente porque cuando es reenviado muchas veces, generalmente o es una noticia falsa o es algo de mucho peligro, ¿no? Entonces, es lo único que puedo hacer WhatsApp como medida para que la gente diga, bueno, me lo tomo un poco más con calma. Si está reenviado muchas veces, si me sale este mensaje arriba, significa que puede ser una noticia falsa. Y esto de los niños, de los secuestradores de niños, de los niños de las personas que secuestran niños para llevarse los órganos, existe en todas partes del mundo, ¿no? En India recientemente decían que las personas sin hogar, las personas que estaban en la calle, secuestraban niños para Así sacarle los es. órganos Ujú. y hubo muertes de personas sin hogar que la gente dijo estaban secuestrando a un niño y mataron a varias personas. Aquí en el país también, me parece que fue en Santa Elena, donde había unas personas que habían estado robando y alguien puso por WhatsApp que eran los secuestradores de un niño, que el niño le habían quitado y que le iban a matar y estas cosas, rompieron la seguridad desde el UPC donde tuvieron, los sacaron y los mataron. O sea, Ajá, sí, sí, ha sí. pasado también en este país. Entonces ya ha pasado en México, ya ha pasado en Perú, ha pasado en todos los países, porque la forma en la que se difunden este tipo de noticias, pues hay que ponerle un poco de calma, sobre todo en el momento que estamos nosotros y en los momentos de alta convulsión que existen en los países o de alta criminalidad, es donde este tipo de noticias tienen un caldo de cultivo increíble y que termina pues, en una noticia falsa en la que pueden fallecer personas o pueden ser asesinadas por la Sí. gente en su indignación y en una noticia falsa que se divulgó muchísimas veces a través de WhatsApp, que es la plataforma en la que proliferan las noticias falsas, las fake news. Ujú. Y no tenemos ni siquiera el cuidado de corroborar, ¿no? Claro, no tenemos el cuidado de corroborar, pero además existe pues allá una malicia intencionada en la que muchas veces utilizan logos de medios de comunicación o parece una noticia real para que la gente precisamente que no simplemente te guías por los titulares, pues no haga más que creer en esa noticia y seguir compartiendo y compartiendo y compartiendo, ¿no? Ujú. Entonces lo importante es siempre ir a buscar en algún medio si es que existe esto, si es que dice alguien esto, si es que Ujú. en verdad lo dice el medio de comunicación, Corrobarlo, no corroborarlo. pues dejar de compartirlo. Y es más, cuando lo compartes y te das cuenta que eso no hacemos, por ejemplo, Guido, cuando compartes y te das cuenta de que es falsa, avisar que fue falsa la persona que lo compartiste, que no lo ujú. sepa, ¿no? Guido, quiero preguntarte ya en la parte final, el 1 de octubre, o sea, en la próxima semana, sí, el próximo domingo es el debate presidencial y la cantidad de memes que van a ver, bueno, habría que ver qué sucede, ¿no? Porque los memes son los que no espera, pero nada, y se difunden todo el tiempo. Claro, en este contexto del relato digital, pues los memes forman parte de ese escenario político y esa fauna que existe en lo digital y forma parte también de cómo la gente se entera, ¿no? Porque es mucho más fácil entender el meme que entender la noticia o quizás leerte toda la noticia, ¿no? Entonces, hay que entender que todo lo que salga pues ahí con memes no siempre va a ser verdad, siempre van a tener también a aplicar mucho la burla y además en Ecuador somos expertos en generar unos memes muy rápido y hacerlo Pero posicionamiento muy buenos del también. meme claro, claro que sí, del meme, por eso se comparte muy rápido y se divulga, ¿no? Del meme o de una palabra dicha, mal dicha de alguno de los candidatos, ¿no? Entonces, muchas veces eso es interesante revisarlo y además entender que en redes sociales los debates no terminan cuando se acaba el debate en vivo, sino que generalmente duran 2 o 3 días más por todo este tipo de memes, de comentarios que se generan, de cosas que se van colocando en redes sociales y de la interacción que genera la gente después de generarse ese debate también, ¿no? Ujú. Entonces, Y, y- 3 días más.
Ajá, y acuérdate que el debate va a ser, a ver, ¿cuándo estamos? El 1 de octubre, 1, 2, 3, 4. Ah, no, 2 semanas antes de las elecciones, ¿no? No va a ser como esta última vez que fue a una semana de las elecciones. O sea, sí vamos a tener 2 semanas de memes, entonces. Claro, vamos a tener 2 semanas de memes, también de ataques, de bots, de trolls, y para todo eso, finalmente, quienes tienen que definir y decidir cómo manejar todo eso son los usuarios, porque las plataformas no han podido hacerlo, ¿no? Ujú. Guido, quiero agradecerte como siempre por tu tiempo y estaremos hablando a medida de que esta campaña electoral que arranca de hecho de manera oficial el domingo 24 de septiembre, pero vamos a ir conversando en torno cambien estas estrategias en redes sociales los candidatos a la presidencia de la República. Gracias a Guido Moreno, una buena noche Guido, un abrazo. Muchísimas gracias, Mónica, un gusto. Con todo gusto, una buena noche a Guido Moreno. Programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. El programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. El programa número 1 en entrevistas, información, actualidad.